Bon dia a tothom, bienvenidos a esta casa que es un poco la mía, aunque algunos de vosotros nos hemos visto en otros lugares hasta el día de hoy. Gracias, Maite, por la invitación y por esta iniciativa, y encantada de compartir este tiempo con vosotros. Me voy a dirigir a todos ustedes en castellano, porque así vamos a hacer que la mesa sea realmente interactiva sin mayores dificultades para nadie. En primer lugar, y digo de verdad que agradezco la celebración de este acto, yo querría, ya que soy la primera en intervenir, enmarcar un poco el debate volviendo a los basics. ¿Qué es el asilo? ¿Qué es la institución del asilo? Porque en este momento el magma en relación con este concepto, tanto en el ámbito político como en el social, como en el de la acción pública, es importante. Y el asilo para mí es una institución que permite a aquellos que se han tenido que enfrentar a condiciones de vida no difíciles, que eso, por desgracia, es algo así como dos partes de la humanidad, sino a situaciones de vida en las que su empeño por mejorarlas, su empeño por vivir ellos y sus conciudadanos de una determinada manera, les han llevado a una situación de extrema dificultad. Y el asilo es eso, es la posibilidad de darle una segunda oportunidad a esas personas que de otro modo sabrían que con casi toda probabilidad su empeño y su lucha les iba a llevar a... Perdón, un momento. Vamos a acomodar. No, Ana Antonio, no, ¿Prefieres quedarte aquí abajo? No, déjalo, no os preocupéis, hombre, yo soy todoterreno. Antonio Masip, cuando termine nos cambiamos la silla y así vamos a estar todos un poco más anchos. Y bienvenido. Decía que es la posibilidad de darle una segunda oportunidad a personas que, si esa segunda oportunidad no existiera, sabrían con práctica absoluta certeza que el final de su opción, el final de su acción es realmente fatal. Con eso quiero decir que para mí proteger esa institución es garantizar también sus elementos intrínsecos, y por lo tanto creo que la apertura al máximo de la institución del asilo es algo que va a dañar realmente sus objetivos. Y lo digo porque esa es una discusión vigente y muy importante. Creo que hay que hacer todo lo posible para garantizar que esos 2/3 de la humanidad mejoran sus condiciones de vida. Pero la institución del asilo tiene el objetivo que tiene, y desnaturalizarlo no creo que sea hacerle un favor. ¿Por qué tenemos en este momento una legislación como esta y una conciencia y cultura política en algunos lugares de Europa bastante notable en relación a ella? Pues bastante fácil, por la situación creada en nuestro continente después de la Segunda Guerra Mundial. Una situación que hoy no existe, por suerte, y que me lleva a pensar que si intentásemos hacer algo para modificar esas normas de asilo internacionales de una forma importante hoy, pues a lo mejor saldríamos peor parados en relación con la protección de esa institución de lo que estamos. Creo, y volveré a ello, ¿por qué la Unión Europea tiene en este momento abierta la necesidad de avanzar hacia un sistema más armonizado de asilo? Pues por lo mismo que tiene la necesidad de avanzar hacia sistemas más armonizados, incluso comunes en toda otra serie de cuestiones, algunas relacionadas pero diferentes, insisto, como pueden ser el control de fronteras exteriores, la inmigración, elementos que no tienen que ver con estos, aunque estén relacionados, como la seguridad, y es la creación y la culminación del espacio de libre circulación interior.
Y por eso, después del Tratado de Ámsterdam, se pone sobre la mesa esta necesidad. ¿Por qué ha sido tan difícil? Y esa es la segunda reforma del sistema de asilo que vivimos. La primera fue al hilo del Tratado de Ámsterdam a finales de los 90, principios de este siglo. ¿Por qué es tan difícil llegar a un acuerdo en algo que parece tan obvio como que tenemos que tener ese sistema común? Pues porque las tensiones entre las diferentes culturas nacionales y sistemas nacionales son muchas, y porque ha habido un cierto trasvase y flujo entre el sistema de asilo, sobre todo en países donde esta institución se garantiza a través de la justicia ordinaria, como en Gran Bretaña, y en otros, y ha habido una cierta reclamación por parte de países en los que ha habido una entrada de flujos migratorios fuertes, como puede ser el nuestro, de que en realidad estábamos absorbiendo esa parte que nos correspondía de lo que en otros países eran peticionarios de asilo a través de esos flujos migratorios. Bueno, nada es en blanco y en negro, nada es del todo falso, pero yo creo que es muy importante separar cada uno de esos elementos si queremos realmente abordarlos de una forma común. Yo sinceramente soy relativamente contraria a esa retórica que se ha generado en relación con el ustedes más que se practica algunas veces en el ámbito comunitario, ¿no? Yo creo que, por desgracia, en paréntesis, por desgracia, algunas veces lo que deberían ser discusiones en sede del Comité de Representantes Permanentes o discusiones entre Estados miembros y entre instituciones de la Unión Europea se convierte en la base de las políticas, y eso es muy malo. No se ha generado una retórica en relación con el asilo que tiene vocablos tan lamentables como reparto de cargas, como cosas parecidas, como si las personas peticionarias de asilo pudiesen llegar a ser una carga, y otros elementos que, por otro lado, nos impiden ver lo que realmente es una política europea bastante sólida y con elementos muy positivos en relación con la protección, en el sentido que lo decía al principio de esta intervención. Como no tengo tiempo, no voy a entrar en cuáles son los cambios que está habiendo en esas políticas, en Eurodac, en Dublín, etcétera, porque seguramente lo harán además personas que han participado en ese debate en el Parlamento Europeo de forma directa hoy. Sí, déjenme terminar diciendo que a pesar de esa retórica, la institución del asilo existe y es fuerte. En nuestro país, a pesar de lo que decimos y hemos dicho, es débil. Y es débil porque la cultura social lo es en relación con este tema. A pesar de todas nuestras voces aclamando determinadas injusticias, yo creo que nosotros debemos hacer todavía un esfuerzo en relación con la responsabilidad que como Estado europeo tenemos hacia misiones y medidas comunes en el ámbito internacional. Me parece importante y me gustaría mucho que desde el Estado hubiese una cierta implicación, que se haya abierto el capítulo de discusión con Marruecos y Túnez en el partenariado de movilidad sobre cómo construir en estos dos países espacios de acogida y protección de la institución y del asilo y de las personas que se acojan a ellas. Responsabilidad en relación con las personas que pretenden llegar a la Unión Europea, y en este sentido tanto Julia como Maricela sobre todo han tenido un rol muy importante en ello, pero creo que fue bastante ejemplar que España pudiese participar por primera vez en un reasentamiento de refugiados, en este caso que estaban en Libia, organizada por toda la Unión Europea. Creo que es importante garantizar esa convergencia de procedimientos. Hay de verdad razones para hacerlo, y creo que debemos, insisto, evitar
esas discusiones desagradables y sobre todo convertirlas en algo que parezca que es la base de las políticas europeas, porque no es así. Y por último, déjenme decir algo que me parece fundamental. En realidad lo repito y va en relación con lo primero que decía, que es la vuelta a los básicos. Igual que en relación con el resto de las políticas de la Unión Europea, hay dos elementos que son básicos. Uno, la lealtad de los Estados, y dos, la comprensión y apoyo de los ciudadanos. Las organizaciones que están trabajando en ello en España hacen una tarea realmente importante, pero yo creo que es responsabilidad de todos extender entre la ciudadanía la conciencia de que una segunda oportunidad para las personas que están luchando por los mismos valores que compartimos en el resto del mundo es una obligación de todos nosotros. Gracias. De verdad que agradezco la celebración de este acto. Yo querría, ya que soy la primera en intervenir, enmarcar un poco el debate volviendo a los basics. ¿Qué es el asilo? ¿Qué es la institución del asilo? Porque en este momento el magma en relación con este concepto, tanto en el ámbito político como en el social. Bon dia a tothom, bienvenidos a esta casa que es un poco la mía, aunque algunos de nosotros nos hemos visto en otros lugares hasta el día de hoy. Gracias, Maite, por la invitación y por esta iniciativa, y encantada de compartir este tiempo con vosotros. Me voy a dirigir a todos ustedes en castellano, porque así vamos a hacer que la mesa sea realmente interactiva sin mayores dificultades para nadie. En primer lugar, y digo